Primero comenzaremos explicando las partes de dicho elevador. Unidad de accionamiento. Es la encargada de dar movimiento a la tambora o catalina motriz en dependencia del sistema de transmisión que se utilice. Suele ocupar muy poco espacio, se sitúa en la parte superior del equipo. Está constituida por un motor y un reductor que puede estar ligado directamente al eje del tambor de accionamiento o a través de un acople elástico. Toda la unidad se sustenta por una plataforma construida a tal fin. Tambor, catalina de accionamiento. Es el encargado de transmitir movimiento a la correa o cadena, normalmente fabricado en fundición o chapa de acero. Puede tener una pequeña biconicidad a los efectos de centrar la correa, de ser este el caso y siempre y cuando el cangilón lo permita. Es altamente recomendable el recubrimiento del mismo con caucho a los efectos de protegerlo del desgaste producido por la gran cantidad de polvo que genera el sistema. Este recubrimiento evita también el desgaste prematuro de la correa y hace uso eficiente de la potencia ahorrando energía. Órgano de tracción. El órgano de tracción puede ser la banda o cadena en dependencia de la capacidad, altura del elevador y naturaleza del material transportado. Una banda sostiene los cangilones con menor rigidez y soporta por lo tanto menos esfuerzos que las cadenas. Sin embargo, la banda se comporta muy bien para altas velocidades y se desgasta menor que las cadenas cuando se manipulan materiales abrasivos. Las velocidades de la banda oscilan en un rango de 0.8 a 2.5 metros sobre segundo y las de cadenas entre 0.4 y 1.5 metros sobre segundo. Freno. Es un sistema ligado al eje del tambor de accionamiento. Permite libre movimiento en el sentido de elevación. Cuando por cualquier motivo el elevador se detiene con los cangilones cargados, este sistema impide el retroceso de la correa, evitando así que el material contenido en los mismos sea descargado en el fondo del elevador. Dispositivo de estiramiento. Como su nombre lo indica, este dispositivo permite el tensado de la banda o cadena para lograr un perfecto funcionamiento de la misma. Este dispositivo puede ser de dos tipos: a tornillo, que es el más usual, y automático. Tambor de reenvío. Se localiza en la parte inferior del elevador. Sobre el eje del mismo se encuentra montado normalmente el dispositivo de estiramiento. Su construcción se recomienda que sea aleteada o tipo de jaula de ardilla para así evitar que el material derramado se introduzca entre el tambor y la correa provocando daños a la misma. Estructura. Es la encargada de encerrar y sostener todo el conjunto. Generalmente está hecha de planchas de acero de 2 a 4 milímetros, terminando su borde en angulares para poder unir sus diferentes partes entre sí. Las secciones se hacen de 2 a 2.5 metros. Esta a su vez se puede definir como tres secciones principales. Inciso A. Cabeza del elevador. También localizada en la parte superior del elevador, es una estructura metálica que contiene al tambor de accionamiento. El capot de la cabeza o sombrero debe tener el perfil adecuado para adaptarse lo más posible a la trayectoria del material elevado. En el momento de producirse la descarga, esta trayectoria depende de varios factores como ser el tipo de cangilón, la velocidad de la correa y el diámetro del tambor de accionamiento. Ramal de subida y de bajada. Junto con el ramal de bajada une la cabeza con el pie del elevador, normalmente fabricado en chapa plegada y soldada de construcción modular. Cada cuerpo se une al siguiente con bulones. Sus dimensiones deben ser tales que permitan el paso de la correa y los cangilones con holgura. Este ramal, también denominado pantalón, contiene a la banda o cadena y cangilones cargados en su movimiento ascendente y descendente. Pie del elevador. Se encuentra ubicado en la parte inferior del elevador y contiene el tambor de reenvío. Son partes integrantes del mismo la tolva de alimentación y el dispositivo de estiramiento. Esta parte de la estructura se encuentra regularmente provista de puertas de inspección y de limpieza. Cangilones. Dentro del sistema de elevación son los elementos que alojan a la carga en su carrera ascendente. Según su construcción, pueden ser metálicos de chapa soldada o estampados, de material de plástico, de fibra, de acero inoxidable o de fundición. Existen infinidad de formatos y dimensiones. Cada fabricante de elevadores normalmente cuenta con un diseño particular.
Existen también grandes fábricas de cangilones de diferentes materiales y con diseño estandarizado. Las medidas básicas con las cuales se define un cangilón son tres: largo, profundidad y proyección. En el proceso de selección de los mismos, se aconseja seguir las indicaciones del fabricante respecto a la velocidad de la correa y el diseño del capot o sombrero del elevador, fundamentalmente en los elevadores centrífugos, donde el momento de descarga del cangilón es factor determinante de la eficiencia del sistema y está íntimamente ligado a la velocidad de la correa o cadena. Bota. Esta está situada en la parte inferior del elevador, fabricado con chapas de acero en forma de caja. La carga del material se realiza en la bota a través de una tolva de carga situada en la parte superior, inferior o en ambas partes de la bota. Esta dispone de un tambor tensor que guía y tensa el órgano tractor. Caja. Su función es proteger los elementos que forman el elevador de cangilones y dar rigidez a todo el conjunto. Existen diversos modelos para las cajas y podemos clasificarlos según su posición en el elevador. Primero encontramos la caja estructura o caja de ajuste. Esta es la más cercana a la cabeza. Su función es ajustar la distancia que hay entre la caja estándar y la cabeza. Después tenemos la caja típica o estándar, que esta tiene una altura entre 1.5 y 2 metros. Y por último, la caja especial. Esta es la más cercana a la bota, tiene la misma altura que la caja estándar y tiene paneles laterales desmontables para la inspección o cambio de cangilones. Existen dos tipos de cajas, las simples y las dobles. Las simples contienen tanto el ramal ascendente como el ramal descendente, y las dobles contienen cada ramal por separado. Características de los elevadores. Los elevadores son montados en módulos dependiendo de su altura, velocidad y detalles constructivos según el tipo de material a transportar. Ocupan poco espacio, pudiendo elevar materiales a una altura desde los 3 hasta los 50 o 60 metros. Tienen velocidades desde 0.5 hasta 4 metros sobre segundos. Su capacidad se expresa en toneladas por hora. Los elevadores de cangilones surgen por la necesidad de transportar y elevar diferentes materiales en gran cantidad. Son el mecanismo más empleado para el transporte vertical de materiales a granel, secos, húmedos e incluso líquidos. Antes se usaban cadenas planas y cangilones metálicos, espaciados a pocas pulgadas, y ahora normalmente se usan bandas de hules y cangilones plásticos. Detalles de fabricación. Las norias, cabezal de mando, tensor y cajas están hechas en chapa de acero galvanizado. Esto es para soportar pesos y vientos según la normativa vigente. La polea tensora debe ser de tipo jaula. La correa es plana de tejido 100% poliéster. La polea de mando es de acero soldado y vulcanizada. Los ejes son de acero montados sobre rodamientos a rodillos oscilantes en cajas partidas en el cabezal motriz. Y por último, los cangilones son un balde que puede tener distintas formas y dimensiones en plástico o en chapa de acero o aluminio. Tipos de carga. Para los elevadores de cangilones podemos encontrar dos tipos de carga, directamente desde la tolva o carga por dragado. La carga directamente desde la tolva se emplea para el transporte de materiales de pedazos grandes y abrasivos. La velocidad de desplazamiento del órgano de tracción es baja. La carga por dragado se emplea para el transporte de materiales que no ofrecen resistencia a la extracción, como lo son los pulverulentos y de granulación fina. Tipos de descarga: centrífuga y continua. La descarga centrífuga es el tipo más utilizado, adquiere grandes velocidades de desplazamiento de 1.2 y 1.4 metros por segundo. La carga se efectúa generalmente por dragado del material depositado en la parte inferior del transportador. La distancia de separación entre los cangilones es de 2 y 3 veces la altura del cangilón. Descarga por gravedad o continua. Estas adquieren bajas velocidades de desplazamiento de 0.5 y 1 metro por segundo. Se aprovecha el propio peso del material para la descarga del mismo, y estas se clasifican por gravedad libre y por gravedad dirigida. Cangilones montados sobre banda o cadena con descarga centrífuga. En este tipo de elevadores, la descarga de los cangilones, cuyo órgano de tracción se mueve a grandes velocidades, el deslamado o lanzado de la carga se efectúa en el punto superior del elevador bajo la acción de la fuerza centrífuga. En este tipo de elevadores se utiliza generalmente para manipular materiales de grano fino que no requiere un especial cuidado y salen fácilmente de los cangilones. Los cangilones están montados sobre o dobles de cadena o sobre banda de goma, distanciados entre sí a intervalos regulares.
Cangilones montados sobre cadena o descarga positiva. A menores velocidades, cuando el lanzamiento de la carga no tiene lugar, la descarga de los materiales se efectúa derramando el material al recorrer estos el piñón de la cadena superior. En este caso, es necesario desviar el desllamar libre del elevador para que sea posible ubicar un recipiente receptor bajo la carga exprimida debajo la descarga del elevador inclinado. Debido a la reducida velocidad de la cadena, la descarga se realiza vaciándose los cangilones por gravedad a su paso sobre las ruedas motrices, facilitada por la inversión forzada que provoca las ruedas ceñidoras. Estos elevadores son apropiados para manipular materiales pulverulentos, ligeros y frágiles, o para aquellos otros de naturaleza pegajosa que fluyen con dificultad. Cangilones de escama montados sobre banda o cadena. Si es necesario efectuar la descarga derramando el material del elevador vertical sin inclinar los cangilones, se pueden emplear cangilones de escama cuya pared anterior sirve de canalón para la carga que se derrama desde el siguiente cangilón. Este tipo de descarga se aplica a los elevadores de marcha lenta a una velocidad de movimiento menor o igual a 0.8 metros sobre segundo. Juntas o cierre de las bandas. Una buena operación libre de problemas depende en gran parte de una buena junta o cierre de la banda. El cierre se puede hacer por vía mecánica o por vulcanización. Fijadores por compresión se usan cuando la distancia entre los ejes es hasta de 50 metros y deben ser instalados exactamente en ángulo recto a la banda. Cuando la distancia entre los ejes es mayor de 50 metros, con una tensión muy alta, el cierre debe ser por vulcanizado. Por los requerimientos de mucha experiencia y precisión, es recomendable que este trabajo sea hecho por el proveedor. En ambos casos, se da a la banda una longitud adicional de 240 milímetros. Después que se ha determinado la distancia requerida, esta longitud adicional se usará para el cierre. Cuando se usan cangilones con el sistema de segmentos, una longitud adicional de la banda debe ser permitida, porque se estirará la banda ligeramente cada vez que se ajuste el cangilón. No se deben hacer agujeros en la banda en el punto de vulcanización, especialmente para elevadores con más de 50 metros de altura. Cangilones y fijación de cangilones. Generalmente, la forma de los cangilones se ajustan a la forma de IN 15234, con los más usados materiales como son el aluminio o el acero. Los métodos de fijación de los cangilones a la banda de caucho dependen de la temperatura, tamaño de grano y otras características del material a transportar. Con estos factores en consideración, la fijación de los cangilones puede ser caucho flexible, listones metálicos, segmentos, pernos con cabeza cónica. Fijación con caucho flexibles. Este sistema de fijación con caucho flexibles son aplicables cuando el material alcanza una temperatura máxima de 80 grados centígrados, considerando que el sistema esté propiamente espolvoreado y ventilado. Se deberá evitar la instalación de cangilones con este tipo de fijación donde las temperaturas ambientales son menores de menos 10 grados Celsius. A estas temperaturas, los fijadores pierden su elasticidad y tienden a fracturarse, o se debe establecer un procedimiento de calentamiento hasta alcanzar la temperatura mínima de 10 grados Celsius antes de volver a arrancar el sistema. Es una de las razones por la que no se debe perforar la banda. Este tipo de construcción se puede utilizar para distancias de centro de ejes superiores a los normales. Fijación por segmentos. La fijación por segmentos puede ser utilizada cuando se trate de transportar materiales con temperaturas hasta 150 grados Celsius. Los cangilones deben ser sujetados alternativamente con pernos de izquierda a derecha. Esto sirve para prevenir que se reduzca el lado de la banda cuando está en proceso de ajuste de los segmentos. Esto se condiciona para todos los anchos de los cangilones, cuando la placa de la parte posterior del cangilón es reducida para coincidir con el ancho de los tambores en la cabeza y pie del elevador. Esto facilitará una fijación en los cangilones cuando rotan sobre los tambores, permitiendo el llenado y descarga del material sin daño para los cangilones o para la banda. Debido a que las perforaciones son necesarias, este tipo de construcción solamente se usa cuando la distancia entre los centros de ejes no es mayor de 70 metros. Fijación con pernos de cabeza cónica. Solamente se usan para cargas pequeñas y con cangilones con anchos no mayores de 400 milímetros.
Una banda suave de caucho ubicada entre la banda y el cangilón descarta la posibilidad de penetración de material fino, especialmente con el continuo volteo de los tambores, lo que a largo tiempo puede dañar la superficie de la banda. Selección del cangilón. Este puede variar de tamaño y según el tipo que puede ser metálico o puede ser de plástico montado sobre banda de caucho. Selección del material de cangilón. Estos pueden ser de polietileno, nylon o uretano, usados para la agricultura o manejo de granos, forrajes, semillas, sal, arena, productos químicos y productos alimentarios. También puede ser de hierro o aluminio, de servicio industrial para manejo de piedras, arenas de fundición, carbón fertilizante, barro, arcilla y vidrio. Por último tenemos a los de acero. Estos son utilizados para los mismos materiales del candilón, del poliuretano o nylon. El polietileno es altamente resistente a la abrasión y alto impacto. Es más rígido que los de nylon y uretano, no es corrosivo, resiste al calor más que los de nylon y uretano y no produce chispa. Nylon, altamente resistente a la abrasión, flexible, paredes gruesas, poco peso, descarga limpia, reduce la retención del material, no corrosivo, resistente al calor y frío. Uretano, resistente a la abrasión externa, flexible, paredes gruesas, poco peso, descarga limpia, reduce la retención del material, es no corrosivo y no produce chispa. Corrosividad, temperatura y abrasividad. Corrosividad se mide mediante el factor de acidez. Tenemos el tipo de corrosividad con su respectivo pH. En la sustancia corrosiva tenemos un pH de 1 a 6. En sustancias medianamente corrosivas tenemos un pH de 7 y en sustancias no corrosivas un pH de 7 a 14. Temperatura. Tenemos el tipo de temperatura y los grados correspondientes en Fahrenheit. La temperatura fría se encuentra menor a 32 grados. La temperatura ambiente se encuentra entre 32 a 150 grados. Una temperatura caliente sería de 150 a 300 grados. Temperaturas muy calientes serían de 300 a 900 grados. Y temperaturas altas serían mayor a 900 grados. Abrasividad. En la tabla se muestran distintos tipos de materiales acompañados con un comentario que explica relativamente qué tan abrasivos son. Talco. Se puede rayar fácilmente con una uña. Yeso. Se puede rayar con la uña con más dificultad. Calcita. Se puede rayar con una moneda de cobre. Fluorita. Se puede rayar con un cuchillo de acero. Apatito. Se puede rayar difícilmente con un cuchillo. Ortoclasa. Se puede rayar con una lija para acero. Cuarzo. Raya el vidrio. Topacio. Rayado por herramientas de carburo de tungsteno. Corindón. Rayado por herramientas de carburo de silicio. Diamante. Es el mineral más duro conocido, rayado solo por otro diamante. Tenemos el tipo de abrasividad con su respectivo valor en la escala de MOHS. Los materiales abrasivos corresponden a un valor de 6 a 10, los materiales medianamente abrasivos de 3 a 5 y los materiales no abrasivos de 1 a 2. Selección del tipo de cangilón. Tenemos el tipo A, que son para cereales, cemento, carbón, pulpa y materiales similares. Los del tipo A-A se utilizan para materiales pesados como piedras y para materiales de alta abrasividad. Los de tipo AA-RB se utilizan para cemento, fertilizantes y materiales altamente abrasivos. Los de tipo B se utilizan para materiales quebradizos como piedras minerales. Los de tipo B-B se utilizan para materiales pegajosos como el azúcar y los materiales húmedos que tienden a pegarse en los cantilones. Y por último tenemos los del tipo CS que se utilizan para materiales secos o húmedos. Parámetros de diseño. Tipo de material transportado. Tenemos que el peso del material transportado es igual al volumen del cangilón por
formas de carga. Tenemos desde la tolva y por dragado. El tamaño del material por dragado puede ser pequeño, mediano o grande. El valor de la altura ficticia desde la tolva es de 3.8. Por dragado del material pequeño es de 3.6 metros. El tamaño mediano de 11.4 y grande de 15. La tensión máxima de la banda es igual a la fuerza necesaria que genera el tambor para mover la banda por el coeficiente que depende del tambor. En la tabla nos muestra las condiciones del tambor con su coeficiente correspondiente. En un liso húmedo, el coeficiente equivale a un valor de 3.2, en un liso seco de 1.64, en un recubrimiento húmedo de 1.73 y en un recubierto seco de 1.49. Descarga del material. La fuerza necesaria que tiene que generar el tambor de accionamiento para mover la cadena o banda es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, restándole la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Se puede calcular el diámetro del tambor cuando la fuerza centrífuga es igual a la fuerza de gravedad. En nuestra fórmula se reduce a que la masa por la velocidad al cuadrado sobre el diámetro es igual a la masa por la gravedad. Despejamos el diámetro y nos queda que es igual a la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. Tenemos que la trayectoria del material es igual a la velocidad por el tiempo más un medio del ángulo por el tiempo al cuadrado. Es un mecanismo irreversible, es decir, la corona siempre actuará como un elemento conducido, nunca como un elemento motriz, ya que forzaría el mecanismo. Este hecho se trata de una ventaja cuando se desea eliminar cualquier posibilidad de que los movimientos de la rueda se transmitan al tornillo. Por contra, en los mecanismos con tornillo sin fin se generan bastantes pérdidas de energía por calor debido al rozamiento de sus componentes, por lo que se tiene una gran pérdida de rendimiento. Los reductores de velocidad basados en su empleo no ocupan mucho espacio. Este hecho facilita su implementación en numerosos sistemas industriales. Sentido de giro. Un electrógiro es aquel en que las espirales del tornillo se inclinan hacia su lado izquierdo, cuando se observa con su eje de posición horizontal, coincidiendo con los criterios habituales usados en mecánica. Los engranajes electrodales externos que operan sobre ejes paralelos deben ser de la mano contraria. En cambio, un tornillo electroidal y su piñón deben ser de la misma mano. Un sinfín levógiro es aquel en que las espirales del tornillo se inclinan hacia su lado derecho, cuando se observa con su eje en posición horizontal. Como en la imagen se muestran mecanismos sin fin de distinto sentido de giro. Clasificación. En garganta. Es el tipo más sencillo. En este caso, las caras exteriores de los dientes coinciden con las superficies iniciales en las que se mecaniza. La del cilindro, en la que se inscribe el tornillo, y la de la banda exterior del disco, en el que se talla el engranaje. Es decir, son superficies regladas con sección recta según la dirección de las generatrices del cilindro y del disco, con una garganta. En esta operación adicional, se talla un surco de perfil circular en la cara exterior de los dientes del engranaje, parecido a la garganta con la que se diseñan las poleas para hacer encajar la sección de la cuerda en el perfil del disco. Con esta disposición, los dientes del engranaje se hacen encajar en el diámetro interior de la hélice tallada en el tornillo, mejorando el contacto entre las dos piezas. De doble garganta. Como en el caso anterior, se dispone de una garganta en los dientes del engranaje y además se adapta el contorno del tornillo al del engranaje con el que se encaja, adoptando las características de forma de reloj de arena. El diámetro del tornillo y el tamaño de sus dientes aumenta desde el centro a los extremos, de forma que se incrementa notablemente la superficie de contacto entre las dos piezas dentadas. Este tipo de mecanismo es de fabricación más compleja, porque tiene la ventaja de poder soportar cargas mecánicas más altas. Su especial geometría también se denominan tornillos globulares o envolventes. En máquinas de alto rendimiento se ha generalizado el uso del sinfín,
doble garganta. Los otros dos tipos se utilizan en la fabricación de dispositivos más sencillos y de menor costo. Características de un tornillo sin fin. Se emplean para transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares entre sí a un ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, transmitir un movimiento circular en el eje X al eje Y. Con ellos se pueden conseguir grandes reducciones en espacios reducidos, ya que su relación de transmisión es igual a 1 sobre Z, donde Z es el número de dientes de la corona. Dicho de otra manera, por cada revolución del tornillo sin fin, la corona gira un único diente. Por lo tanto, para el giro completo del engranaje se necesitarían tantas vueltas como dientes que tenga dicho engranaje. Es un mecanismo irreversible, es decir, la corona siempre actuará como un elemento conducido, nunca como un elemento motriz, ya que forzaría el mecanismo. Este hecho se trata de una ventaja cuando se desea eliminar cualquier posibilidad de que los movimientos de la rueda se transmitan al tornillo. Por contra, en los mecanismos con tornillo sin fin se generan bastantes pérdidas de energía por calor debido al rozamiento de sus componentes, por lo que se tiene una gran pérdida de rendimiento. Los reductores de velocidad basados en su empleo no ocupan mucho espacio. Este hecho facilita su implementación en numerosos sistemas industriales. Algunas de las aplicaciones de los tornillos sin fin son en mecanismos sin fin como reductores de velocidad de pequeños motores, en sistemas de puertas automáticas, en instrumentos musicales en donde se emplean para ajustar la tracción de las cuerdas para afinarlos, en mecanismos de sujeción, en elevadores o transportadores helicoidales a modo de tornillo de Arquímedes, en cajas de dirección de automoción, en gatos mecánicos de husillo, entre otros.